Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. En el segmento anterior, el maestro Celedonio Jiménez hacía una reflexión interesantísima sobre el tema político de hoy y en particular con una formación política, la que está en oposición, encabezando la oposición como tal, que es el caso del PRM, ya con un candidato definido, electo, que es Luis Abinader, y sugería que sería importante una especie de gobierno, no de coalición, pero que sume otros pequeños esfuerzos, y decía PRM y las izquierdas. En esto hay un elemento que a mí me interesa matizar, porque entre los partidos más o menos pequeños hay partidos y hay partidos. Hay lo que son simplemente bisagras o los que andan haciendo negocio en el mercado político electoral. Muchas veces se piensa que un partido, porque sea pequeño, no tiene muchos votos, pero hay partidos pequeños que representan una corriente político-ideológica, que representan una escala de valores en la sociedad. No tendrán en su nómina la gente que asiste a reuniones o que asume tareas, digamos, orgánicas o partidarias, que sean muchos, pero está el problema del referente ético, del referente moral, y entonces cómo una entidad con esa característica puede arrastrar. No es lo mismo una alianza de un partido grande con otro partido pequeño que lo que anda es por hacer negocio, a una alianza con un partido pequeño que representa ideas, que representa valores, que constituye un referente moral. Entonces, una alianza con un partido pequeño que es un referente moral mueve entonces de alguna manera en espiral, aunque esa espiral no llegue al cielo, pero puede llegar a una altura de mover los votos necesarios para marcar la diferencia en una contienda electoral. Siempre los partidos de coalición dan más posibilidades, no solo de triunfo, sino de construir segmentos o un frente democrático o un gobierno donde haya mayor tolerancia, porque entonces estos elementos que se incorporan con una referencia moral, con una referencia ética, ayudan o contribuyen a que ese gobierno tenga que tener un miramiento más equidistante, más prudente, menos avasallador o menos arrogante. Entonces, esto es importante verlo en el análisis de lo que son las alianzas políticas, porque no es lo mismo una alianza con una organización, y voy a poner nombre, pues aquí decimos la cosa clara, como la sentimos, como la pensamos, como la vemos y como la hemos vivido en términos de la práctica cotidiana de la política. No es lo mismo una alianza con un PQD que, digamos, puede arrastrar o puede envolver 10, 20, 30, 40 mil votos, a una alianza con una organización como Patria para Todos, que pudiera eventualmente, no tengo la medición, mover menos votos que otra entidad política, pero que es una entidad política aquella para el negocio, a una entidad como Patria para Todos, que para mí constituye la expresión política de mayor estatura moral en la República Dominicana por sus componentes, con una valoración histórica, con un compromiso histórico con la patria. Entonces, desde esa perspectiva, me gustaría que el maestro Celedonio pudiera profundizar en la reflexión de por qué él empezó ahí Luis Abinader o el PRM en una eventual o en una necesidad de alianza con la izquierda. Entonces yo agrego este componente de esa fuerza moral, de ese referente moral que es importante, porque va a envolver a otros ciudadanos que no hacen vida partidaria, pero que si ven que sus ideas pueden estar medianamente representadas, ahí pueden moverse en un momento electoral ahí a sufragar. Bueno, hay que reconocer que en el imaginario popular, nacional, las mayorías nacionales, a Luis Abinader se le concibe como un empresario. Hasta ahora no se le ha sindicado en términos de una conducta deshonesta, corrupta, pero mucha gente dice más de lo mismo. Un empresario, que sus intereses están vinculados
al empresariado y a las clases que dominan la sociedad dominicana. Pues justamente para neutralizar esa visión, esa opinión, yo pienso y creo que es necesario un acercamiento con las fuerzas populares, las fuerzas de izquierda en la República Dominicana. Yo creo que lo que tú has planteado en términos de lo que representan esas fuerzas, que independientemente de que no tengan ese gran poderío cuantitativo, son fuerzas con una incidencia ética, moral, importante y reconocida en nuestra sociedad. Creo que sería un paso acertado el producir no solo ese acercamiento, sino llegar a acuerdos y a compromisos electorales en la actual coyuntura. Se puede criticar a organizaciones de izquierda, a dirigentes de izquierda, por las posiciones que han asumido, por los fracasos del propio movimiento, pero lo que no se puede criticar es la actitud rectilínea, ética, moral, íntegra de una proporción significativa de dirigentes populares de nuestro país. Entonces, yo creo que producir un acercamiento a los fines de llegar a acuerdos en términos programáticos crea una sinergia, crea una energía, crea una simpatía que el PRM no está en condiciones de desaprovechar. Yo creo que el PRM tiene que tener una visión amplia. No solamente debe producir este acercamiento a grupos definidos como de izquierda, sino inclusive a grupos, a partidos que son de la oposición tradicional de la República Dominicana, pero grupos de la oposición tradicional de la República Dominicana cuyos dirigentes bajo ningún concepto hayan sido vinculados al arribismo, a la corrupción, a las prácticas deshonestas, a conductas que dejan mucho que desear por parte de la población dominicana. O sea, yo tengo que hacer una debida delimitación, tengo que poner límites, que tengo que poner fronteras a esas posibilidades, porque a veces es mejor estar solo que mal acompañado. Es decir, plantearse el acercamiento, los compromisos con grupos que lo que quieren es establecer vínculos para reclamar lo suyo y para reeditar conductas de la tradición reaccionaria de nuestro país. No aconsejo eso a este partido, porque sería más contraproducente. Entonces, yo estoy hablando de personas que por su práctica, por su ética, por su moral puesta en práctica, puesta de manifiesto a lo largo de años, décadas podríamos decir, están en condiciones, yo creo, de aportar y de hacer ver que cuando el PRM habla de cambio, no se trata simplemente de un cambio de partido, no se trata solo de un cambio de personas, sino que se trata de un cambio de metas, se trata de un cambio programático, que es lo que necesita y desea el pueblo dominicano. Por lo que conozco, sé que ni Patria para Todos, ni Izquierda Revolucionaria, donde están don Iván Rodríguez y Narciso Isaac Conde, llegarían de ninguna manera a acuerdo con el PRM, pero del PRM deben plantearse pasos políticos en esa dirección. Es posible que entre Alianza País y el PRM puedan sentarse a discutir cosas y a lo mejor pueden llegar a un acuerdo con el Frente Amplio u otros grupos que están por ahí y que son reservas del país, unos más radicales que otros, pero bueno, son reservas que están ahí. Rápidamente y finalmente, maestro,
la actitud que ha habido desde el poder frente a un comunicador como Marino Zapete, ya antes lo hubo frente al Bacho, ¿es parte de la intolerancia política o son de las cosas que no deben ser en una democracia? Bueno, pienso que hablas del caso de Marino Zapete. Ciertamente ahí se ha cometido un abuso sin nombre. Es un comunicador que ha planteado desde hace muchos años posiciones muy verticales que mucha gente no es capaz de enfrentar, nunca lo someten o muy pocas veces lo someten porque saben que lo que está planteando es la verdad. Entonces yo creo que si él plantea algo que se considera incorrecto, injusto, desacertado, entonces ahí están los procedimientos judiciales del lugar, que es lo que se debió hacer, pero bajo ningún concepto diligenciar el cierre de su canal de televisión o de su programa en televisión. Es decir, yo creo que aquí se habla de libertad de expresión, de libertad de los medios de comunicación, pero esta es una situación que pone en duda ese procedimiento. O sea, no se impide de una manera tradicional la comunicación, pero se usan recursos, se han estado utilizando procedimientos, y no solamente ahora en el caso de Zapete y del Bacho, como tú habías señalado, sino de varios otros casos de periodistas que por distintos medios se le han sacado de medios como una forma de conculcar el derecho a la libre comunicación. Y bajo ese procedimiento no podemos estar bajo ningún concepto de acuerdo, y por tanto lo rechazamos y pedimos la solidaridad más abierta con el comunicador vertical y responsable Marino Zapete. Ya Marino sufrió en un momento cuando Hipólito lo fueron un día a buscar a las 6 de la mañana preso con el DNI. Recuerdo. Y después lo sacaron del Servicio Informativo Nacional, algo así, que tenía un programa en la mañana junto a esta muchacha Edith Febles. Sí. También lo sacaron de allí, y ahora de nuevo dicen que la tercera es la vencida, pero parece que no. Y va a resultar un poco difícil que Marino encuentre un canal grande que le pueda alquilar un espacio, porque tampoco los empresarios quieren encontrarse en problemas con el Estado, porque es el mayor otorgador o contratador de espacio, de colocación de publicidad, y entonces son empresas, son un negocio, ¿verdad? Así es que, nada, es el mundo de hoy, el mundo de los negocios desde la política. Pero yo creo que se puede orquestar un movimiento, inclusive el Colegio de Periodistas debe vanguardizar eso, que imponga el respeto a ese derecho fundamental que tiene Marino Zapete. Como lo tiene cualquier ciudadano, cualquier comunicador. Así es. Maestro, muchas gracias por estar aquí con nosotros, siempre un lujo tenerlo, y para nuestros amigos que están siempre en su casa, en la pantalla, y que luego nos siguen a través de las redes sociales, siempre será un lujo tener las reflexiones suyas como un académico experimentado y de alta dote, un analista profundo de los problemas de la sociedad y de la política dominicana. Así es que gracias por estar con nosotros. Para ustedes muchas bendiciones.